Vale, buenos días con todos nuestros estudiantes y nuestros ex estudiantes de la Escuela de Comunicación. Veo que tenemos ahí algunos colegas ya, que les agradezco mucho eso, la convocatoria, que les interese, ¿no?, participar, aunque ya no estén estudiando en la carrera, con estos temas de tanta actualidad como es, en este caso, el discurso de odio. Hoy tenemos a Javier Jiménez Amores, una persona, aparte de ser excelente persona, es amigo mío, le conocí en Salamanca, en España, investigador que está en la actualidad haciendo muchísimas cosas. Él nos va a presentar hoy analizando los discursos de odio en medios y redes antisociales, y ya nos va a explicar lo bonito de este nuevo término, ¿no? Lo antisocial. Javier Jiménez es investigador, miembro del Observatorio de los Contenidos Audiovisuales OCA y del Departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad de Salamanca. Sus líneas de investigación son y están centradas en la opinión pública, el discurso de odio, el análisis de medios informativos y de redes sociales. Él realiza como metodología de investigación, suele utilizar métodos computacionales aplicados en ciencias sociales, y de eso también nos va a explicar un poquito y nos va a hablar hoy. Así que bienvenido, Javi Amores, te dejo con todos nuestros estudiantes y estudiantes ya actuales comunicadores con este tema tan interesante. Y les recuerdo a todos que pueden ir escribiendo sus preguntas, sus dudas en nuestro chat, ¿vale? O hacerlo después a Javi, que nosotros vamos a ir anotándolo y filtrando, ¿vale? Para hacerle luego a él. Te dejo con ellos, Javi. Muchísimas gracias. Correcto. Bueno, gracias a ti, Katy. Lo primero, muchísimas gracias por la invitación, por la organización de este seminario. Creo que puede ser enriquecedor, interesante, y por tan grata y magnífica presentación. No sé si me la merezco, pero gracias. Bueno, antes de comenzar, ya como he hecho agradecido, todo muy agradecido, y para mí es un placer poder dar este seminario. Exactamente como dice Katy, esto es una línea de investigación en la cual está trabajando nuestro grupo, que Katy conoce muy bien, el Observatorio de los Contenidos Audiovisuales, donde ella tuvo la oportunidad de estar, donde nos conocimos. Y es verdad que ya han pasado como 4 años, 4 o 5 años, desde que se abriera una nueva línea de investigación en la cual antes no estaba tan inmerso el observatorio, que es exactamente el discurso de odio. Hasta entonces, nuestro grupo de investigación se había centrado en otras muchas líneas, específicamente sobre todo la persuasión narrativa, todo lo que tiene que ver con procesos y efectos mediáticos, em, todo lo que tiene que ver con persuasión narrativa, como digo, mucho relacionado con estudios de la migración, muchos análisis de contenido, como hemos dicho, si tenemos por aquí especialistas en análisis de contenido, es una de las herramientas que siempre se ha usado, es uno de los métodos que siempre se ha usado, mucha experimentación, pero es verdad que en los últimos 4 o 5 años pues abrió una nueva línea de investigación muy centrada en los delitos de odio, en específico en el discurso de odio, propagado a través de redes sociales y usando nuevas metodologías que hasta entonces nuestro grupo de investigación no estaban usando, que, bueno, que son métodos computacionales, todo lo que tiene que ver con análisis de Big Data aplicados al análisis de las redes sociales. Entonces, bueno, esto es para introducir un poco lo que se viene haciendo en el grupo de investigación. El análisis de discurso de odio en redes sociales, y digo redes antisociales o redes no sociales, entre comillas, porque ya son varios los autores que empiezan a hablar de un poco de esta tendencia, de que las redes sociales cada vez se convierten más en redes, parece que antisociales. Pues bueno, por cómo se va contagiando precisamente ese discurso más antisocial, más de rechazo, que casi es más para... Hay muchas redes que parecen más de eso, de confrontación y de expresión del rechazo, para sociabilizar. Entonces, bueno, lo iremos viendo. Para introducir ponía esta cita de Esteban Ibarra. Esteban Ibarra es el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, una asociación aquí en España que trabaja precisamente en temas de intolerancia, denunciando temas de rechazo, de discriminación frente a colectivos vulnerables en España. Y Esteban Ibarra ya decía
20 años atrás, mucho antes de que se empezasen a contemplar discursos de odio, delitos de odio de ningún tipo, él ya expresaba esta frase que tengo aquí, que es: la libertad de expresión no puede significar libertad de agresión. Es decir, no todo se puede contemplar dentro de la libertad de expresión. Hay que poner unos límites. Y por eso, antes de comenzar, le preguntaba a Katy sobre el contexto en Ecuador, porque me consta que en todo lo que tiene que ver con delito de odio se contempla a día de hoy, se ha empezado a contemplar únicamente en el contexto europeo, dentro de la Unión Europea. Fuera de estos cauces, fuera de este entorno, todavía no se contemplan los delitos de odio y muchísimo menos en el contexto americano y menos aún en el norteamericano. En Estados Unidos parece que todo entra dentro de la libertad de expresión. Es un abanico enorme en el cual no se contemplan nunca límites. Es verdad que los códigos penales de todos los países sí que contemplan ciertas limitaciones cuando se meten en cuestiones de dignidad, cuestiones personales, contra el honor, contra la dignidad, todo lo que son las perjurias, todo lo que son las calumnias. Esto en todos los países sí que se contempla, cuando es algo explícito y directo hacia una única persona individual. Pero los delitos de odio van un poquito más allá porque entienden el rechazo, entienden no solamente el acoso hacia una sola persona, sino que en general cuando se concibe rechazo a nivel colectivo, hacia ciertos colectivos, por eso se contempla del discurso de odio, igual que todos los delitos de odio, se contemplan sobre todo y especialmente cuando se dirige a públicos llamados vulnerables. Se entiende que hay que empezar a poner unos límites porque este delito de odio, este discurso de odio puede ser un predictor de posibles crímenes de odio cometidos después hacia ciertos colectivos. Es decir, se puede entrar en una espiral de odio, una oleada de odio, una tendencia que luego es difícil de parar. Pero bueno, antes de continuar, vamos a intentar definir qué es discurso de odio. Y obviamente, como estoy diciendo, si el discurso de odio solamente se contempla a día de hoy dentro del contexto europeo, pues tengo que remitirme a fuentes europeas y a día de hoy, aunque en España ya el Ministerio de Interior ya ofrece algunas definiciones, pero es verdad que la definición un poco más amplia la ofrece el Consejo de Europa y la ECRI en su recomendación número 97 ya en 1997, que esto ya viene de atrás. Y se decía básicamente esto. El Consejo de Europa dice básicamente que el discurso de odio implica pues, promover mensajes que fomenten el rechazo, el acoso, la estigmatización de personas o grupos sociales. Aquí deberíamos hablar, como digo, de grupos vulnerables, de grupos estigmatizados, que luego definiremos. Ya hay categorías de estos grupos que se contemplan dentro del marco europeo. También se añade, se incluye que dentro del discurso de odio se puede entender cualquier tipo de expresión que propague, promueva o justifique el odio y la intolerancia hacia lo que se define como otredad, hacia el otro. Pero es verdad que la otredad normalmente se entiende como lo que vengo diciendo, como públicos vulnerables, como colectivos vulnerables, que dentro de esos públicos vulnerables, pues luego encajaremos, obviamente, el principal público vulnerable por la historia siempre ha sido los judíos, obviamente, y la categoría de discriminación sigue el antisemitismo. Pero, obviamente, públicos vulnerables como son todos los públicos LGTBIQ+, como todo tipo de inmigrantes, refugiados. Ahora mismo vemos que ha aumentado el odio hacia un público vulnerable que cada vez más, que son los asiáticos, los chinos, por la cuestión de la pandemia. Es decir, cada vez hay más públicos vulnerables dentro de lo que contemplaríamos como otredad, como lo que es ese otro frente a nosotros. Hay otras digamos, definiciones, acepciones desde el punto de vista más académico, como la que ofrecía Viku Parek, que, bueno, redundan un poco en lo mismo, que es ese discurso que expresa, defiende o fomenta el odio, la discriminación hacia un grupo de personas que se distinguen por unas características particulares. Esto es importante, esta aclaración que dice aquí Viku Parek, porque esto es lo que caracteriza a esa otredad, el tener unas características particulares. Es decir, lo que contemplaban los códigos penales hasta el momento era una ofensa personal o un ataque personal o una amenaza. Ahora se entiende que cualquier tipo de discurso discriminatorio hacia un colectivo por el simple hecho de pertenecer a ese colectivo,
Cuando yo me meto con una persona por el simple hecho de ser gay, o contra un colectivo por ser el colectivo de lesbianas o transexuales, de lo que sea, se entiende que eso fomenta una espiral de odio, que aunque no sea algo directo, simplemente el defender o el, digamos, muchas veces aplaudir que otra persona ha cometido un acto violento o cualquier cosa, o justificar, o por algo lo harán, o se lo merecía, cualquier cuestión de este tipo se puede entender como discurso de odio hacia un colectivo. Esto implica hostilidad, dice Vikuparek, implica el rechazo, el deseo de dañar a esa persona, a ese grupo, a ese colectivo, incluso destruirlo. Esto, como decía, viene mucho del contexto obviamente, del holocausto nazi, digamos, pues, del antisemitismo nazi. Es de donde viene un poco el contexto, y esto se ve muy bien en lo que de alguna manera proclama la Anti-Defamation League. Es una asociación que precisamente está centrada en luchar, en condenar, en denunciar la discriminación hacia el pueblo judío, pero lo que más especialmente nos interesa de esta asociación es que ella, en esta asociación, se ofrece una pirámide del odio, que es lo que tenemos aquí, que vemos precisamente dónde acaba esta pirámide del odio, que es precisamente en el genocidio. Por eso digo que viene de ese contexto y es cuando se empieza a contemplar realmente la gravedad de un discurso discriminatorio o de odio, y es donde podría acabar, realmente en que se lleve a cabo ese deseo de acabar, de quitar del medio, de quitar del camino a lo que consideremos otredad. En este caso, los judíos, los gitanos, cualquier persona de color, lo que sea. Y vemos cómo en esta pirámide del odio, dónde se encontrarían los discursos de odio. El discurso de odio vemos que sería como un paso intermedio entre lo que serían el marco cognitivo, ¿verdad?, de cada uno, las emociones, los sentimientos. Y esto, extrapolándolo a la vida de cada uno de nosotros, es tan sencillo como que cualquier pelea, cualquier lucha, cualquier conflicto físico realmente que podamos tener, siempre comienza por la palabra, siempre comienza por el insulto, por la agresión verbal. Entonces, digamos que es una forma de un paso intermedio entre ese marco cognitivo, esos prejuicios que podamos tener cada uno de nosotros. Cuando ya se verbalizan, es ese paso intermedio que puede llevarnos después realmente a la agresión física, a que se cometan delitos físicos, a que se cometan realmente crímenes por odio, que ya se contempla como crímenes de odio. Por eso es que es tan importante empezar a contemplar esto y a poner de algún modo poner límites, restricciones, porque además hay que discernir un poco entre lo que es la emoción principal y el sentimiento de odio. Es decir, dentro de psicología se habla de emoción como algo muy primario, es decir, podríamos tener una emoción de ira, algo momentáneo, algo efímero, de que yo me enfado mucho con una persona de manera efímera, se acaba, y cuando ya es un sentimiento, que es distinta a la emoción, el sentimiento de odio, digamos que es algo más latente, más duradero, es algo que se va generando. Cuando ya formo un sentimiento es algo que va a perdurar en el tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese círculo vicioso que lleva a estereotipar, a estigmatizar, a deshumanizar a ciertos colectivos, porque cuando se empieza en esa espiral de odio, se empieza a generar ese odio, es muy difícil de alguna manera luego bloquearlo o volver para atrás. A ver si puedo pasar aquí. Bueno, luego tenemos, en España existe dentro de la conceptualización del discurso de odio, hay un referente que es Miró Llinares, en los últimos años muy reconocido dentro de este tema, básicamente por la taxonomía la ecología, digamos, del discurso de odio que este autor propone. Y es que es uno de los primeros autores que ofrece una taxonomía, una clasificación de discurso de odio dentro de los marcos de Internet, de los marcos online, ¿no?, de lo que llamamos ciberodio, sobre todo en redes sociales como Twitter. Y Miró Llinares de alguna manera habla de que dentro de este discurso de odio verbalizado, a través de mensajes en redes sociales, se pueden diferenciar los discursos que se refieren a la violencia física, amenazas más o menos directas, más o menos explícitas,
que se refiere a la causación de un daño físico realmente, y luego más ese daño moral, el discurso que ofende o causa daños morales, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, de esos colectivos vulnerables. Y aquí es donde vengo a hablar un poco de las categorías de odio. En el Ministerio de Interior, como hemos dicho ya en España, esto ya se contempla desde hace unos años, y el Ministerio de Interior contempla, hasta 2017-2018, contemplaba 8 tipos de categorías de discriminación, dentro de las cuales, dentro de estas tipologías, se encuadraban los delitos de odio. En el último año, en 2019-2020, y ya sobre todo con la crisis sanitaria, se han incluido estas últimas 3 que tengo aquí coloreadas, que son la discriminación por discapacidad, la discriminación generacional, es decir, por edad, a las personas mayores, y la discriminación por enfermedad. Sobre todo en el último año hemos visto, pues, no sé allí, pero aquí se han visto todo tipo de delitos de odio cometidos hacia personas por el simple hecho de estar enfermas, de contraer el COVID, de incluso sanitarias también, o sanitarios, o se les incendiaba un coche, o se les apedreaba, o iban al vecino porque... Entonces esto se ha empezado a incluir ya dentro de los códigos penales de delito de odio. Pero es verdad que siempre, desde que esto se ha empezado a contemplar, existen 3 categorías principales en las cuales se recogen la mayor parte de delitos de odio. En España, pero en la mayor parte de contextos pasa lo mismo, que son el racismo-xenofobia, es la principal categoría siempre. El segundo sería la orientación sexual y la identidad de género, que también se incluye aquí. Y el tercero sería la ideología, que normalmente hablamos de ideología cuando es ideología política. Estas serían las 3 categorías principales. Aquí hablamos de categorías de discriminación. Me parece importante señalar que son categorías de discriminación, que no es lo mismo que grupos vulnerables, que es lo que vengo hablando. Dentro de estas categorías de discriminación, obviamente se encontrarían distintos grupos vulnerables. Dentro del racismo y la xenofobia se encuentra todo lo que son extranjeros, refugiados, inmigrantes, pero también personas de color, negros, lo que llamamos musulmanes, chinos, podríamos meter aquí, todo tipo de asiáticos. En el contexto español hablamos también de personas latinas, todo tipo de palabras despectivas hacia las personas latinas, lo que sea. Dentro de la orientación sexual hablaríamos de todos los colectivos de LGTBI, gays, lesbianas, transexuales, etcétera. Esos serían los grupos, ¿vale? Aquí hablamos de categorías como tal. Y ahora ya vamos a pasar a cómo este discurso de odio se propaga en medios. Esto solamente es una diapositiva porque se resume en esto. Los medios de comunicación, como pongo aquí, los medios de comunicación no propagan discurso de odio, obviamente por sus códigos deontológicos, sobre todo cuando son medios de masas generalistas, precisamente por ese ojo que tienen encima siempre, vigilante. Es muy difícil que dentro de los medios de comunicación se propague odio, por lo menos explícito. Incluso en los comentarios, que podríamos pensar que en los comentarios a veces de los usuarios se puede propagar, pero incluso los comentarios muchas veces se censuran, se ponen... Es verdad que cuando son, a lo mejor medios minoritarios puede haber, pero por lo menos en el contexto español los medios de comunicación más masivos no propagan odio como tal. Pero sí, pongo aquí el pero, la coma, generan procesos que afectan de manera significativa a ese incremento del odio, que después se puede propagar en otras redes, en otros medios sociales o antisociales. ¿Y cómo generan estos procesos? Pues haciéndose eco de fake news, de bulos, de noticias que de alguna manera sirven para estigmatizar a ciertos grupos. En España existe una tendencia a replicar y a viralizar noticias en contra del mundo musulmán, de los árabes, diciendo que ellos son los únicos que producen delincuencia en España o que son los que violan a todas las mujeres en España, cosas con datos normalmente falsos. Es decir, noticias muy sesgadas que lo que hacen es incrementar ese odio. Que luego ese odio, de alguna manera, sí que se reproduce, se propaga en redes sociales. Es decir, generan un poco esa tendencia, pero no son ellos los que propagan directamente el odio. Y de los medios de masas, digamos que he hecho un pequeño resumen aquí de qué nos lleva a esto, porque siempre a la nueva situación que hace tan preocupante, que hace que nos importe y nos preocupe tanto el discurso de odio como un problema tan latente hoy en día, en la actualidad.
He hecho este pequeño resumen bueno, no creo que deba meterme mucho con ellos y todos aquí somos comunicadores y comunicólogos, pero simplemente quería hacer un poco este breve resumen de qué nos trae aquí. Empezamos desde el modelo un poco comunicacional que todos conoceremos de Laswell, en el que se contemplaba solamente la comunicación más unidireccional, desde un emisor hasta un receptor, el mensaje, el canal. Después es verdad que el mismo Laswell ya implicaba el efecto de ese mensaje, se empezaba a hablar de comunicación bidireccional, cuando existe el feedback, la retroalimentación. Luego ya se empezó a hablar de comunicación multidireccional, cuando varias personas, son varios los componentes, los participantes dentro de ese modelo, y todos hacen el rol de emisor y de receptor. Aquí también hablaba el modelo hablábamos un poquito, yendo un poco para atrás también a estas teorías, podríamos hablar del modelo de Lazarsfeld, cuando hablaba que incluso no existe solamente esos emisores y receptores, sino que ya empieza a haber de por medio unos intermediarios, ese modelo de Lazarsfeld que hablaba de dos pasos, que hablaba de lo que llamaríamos ahora influencers, ¿verdad? Lo que podrían ser influencers, que son los líderes de opinión, que entre el medio, entre un emisor, un poco lo que llamábamos de masas. En aquel momento había un líder de opinión, o muchos líderes de opinión, que al mismo tiempo filtraban, o ellos al mismo tiempo servían de emisores, emitían ese mensaje. Pero el paradigma de hoy en día nos lleva a este modelo, a este gráfico que tengo aquí, loco, que en realidad es muy sintetizado, pero podríamos poner millones y millones de nodos y de conexiones, que no es ni más ni menos que la comunicación de redes, lo que hablamos hoy en día. La comunicación de redes en la cual todos, absolutamente todos, podemos participar de ella, de emisores, receptores y prosumidores, lo que ahora llamamos prosumidores. Es decir, cada uno de nosotros podemos asumir un rol de producir información, al mismo tiempo filtrarla, al mismo tiempo viralizarla, al mismo tiempo replicarla, yo retuiteo, yo le doy a like, usamos millones de canales, millones de vías, de medios. Este es un poco el nuevo paradigma. Y en este nuevo paradigma es donde ciertas tendencias, como la propagación o el incremento del discurso de odio, empiezan a preocupar, sobre todo cuando se empieza a ir de madre, a descontrolar, a viralizar, como llamamos hoy en día. Y pasa un poco porque aunque estas redes sociales parezcan muy libres y muy interconectadas y muy democráticas, al final también se empiezan a controlar de alguna manera, se gira un poco, se da la vuelta a todo y se empieza a hablar de lo que ya empiezan a hablar muchos autores de democracia secuestrada, y es decir, que algunos, lo que se llamarían líderes de opinión, que ahora pueden hacer un poco de influencers, o las propias élites de siempre, se empiezan un poco a hacer con el pastel de estas redes sociales, un poco a dominar el discurso de igual manera como si fueran antes los medios de masas. Ahora pasa así. Usan todo tipo de estrategias, ya sea a través de bots, de comprar cuentas, de trolls, de viralizar, de replicar y masificar ciertos mensajes, y se vuelven a hacer un poco con el control. Y muchas veces, digamos que esas partes que secuestran esa democracia dentro de las redes sociales están muy interesadas en esas tendencias que generan odio hacia ciertos colectivos. Igual que hablaba antes de los medios que replican fake news o bulos hacia ciertos colectivos. Entonces nos vamos a centrar un poco en estas redes sociales, y no me quiero alargar demasiado, es verdad que me tardo un poquito. Entonces hemos hablado de los medios. Ahora vamos a hablar de las redes sociales, que aquí es donde sí se propaga de manera directa y muchas veces explícita el odio, pero además de manera muy rápida, masiva, por muy diversos factores. Y por lo cual, pongo aquí, se convierte en un fenómeno descontrolado y dañino. ¿Esos factores cuáles son? Bueno, ¿qué ocurre en las redes sociales? Todos sabemos que obviamente la comunicación en estas redes sociales es masiva y descentralizada, tiene un gran potencial multiplicador, los contenidos permanecen indefinidamente a no ser que nosotros mismos los eliminemos, se pueden saltar de muchas plataformas a otras, muchas veces incluso saltan a medios, es decir, aunque no estemos en Twitter, nos pueden llegar cosas que pasan en Twitter que acaban viralizándose y saltan a los medios o a las televisiones o se debaten. Muy importante en ciertas redes como Twitter, da sensación de intimidad, aunque sea público, y aún más importante, sobre todo en Twitter, por eso Twitter es una de las redes sociales en las que más se propaga el odio, es que se usan muchas veces seudónimos
y está extendido el anonimato. Es decir, que un usuario no tiene por qué, no existen controles de verificación como en otras redes, como a lo mejor Facebook. En Twitter es verdad que nos acogemos detrás de ese anonimato y claro, y detrás del anonimato pues podemos decir todas las barbaridades que nos dé la gana a cada uno. Es un medio de comunicación sin fronteras, hablamos, vuelvo un poco a esto, hablamos como si estuviésemos en nuestra intimidad, en nuestro grupo de amigos, cuando no es así, por eso público, es decir, nos acogemos a ese anonimato, a que nadie nos va a conocer, y yo hablo como si estuviese en el bar con mi grupo de amigos, en la cantina, pero en realidad todo esto es público. Muchas veces no nos damos cuenta. También existe una sensación de desinhibición, de esa virtualidad desinhibe. Y al mismo tiempo también se pierden los efectos de esa desaprobación social, a lo mejor en la que, digamos, en la que no se nos ocurriría a ninguno llamar a alguien puto negro o lo que sea, por el simple hecho de esa desaprobación social. Nos van a mirar mal, nos van a decir algo. Pero claro, una red social como Twitter y mucho más con ese anonimato, pues la gente se desinhibe. Entonces, aquí voy. ¿Qué ha pasado? Que ya en los últimos años, de 2015-2016, la Unión Europea, por eso digo que es un contexto en el que se ha empezado a contemplar, un poquito, se ha adelantado un poco a otros contextos, la Unión Europea ha empezado a impulsar, ha empezado a forzar a las redes sociales y a ciertas empresas como Microsoft a que, a que ellas mismas tomasen un partido, ¿no? Un rol activo respecto a esto y generasen un código de conducta, que en 2016 ya se firmó, código de conducta en materia de, para, de alguna manera, restringir esto. Y esto llevó a que, a partir de 2018 ya, Facebook eliminase por primera vez publicaciones con contenidos de odio. Y vemos que en los últimos años, bueno, hemos visto que se han bloqueado las cuentas de Trump. En España se ha eliminado la cuenta de Vox, de ciertos partidos y asociaciones de ultraderecha, ¿verdad? Que es, de alguna manera, son las cuentas que más propagaban odio a ciertos grupos vulnerables y se les ha empezado a restringir en ciertas redes sociales como Twitter y Facebook. Y en el último año, esto viene un poco a lo que hablaba antes, digo que, como vengo diciendo, este incremento del odio es especialmente preocupante en Twitter por esos factores que hablábamos, de ese descontrol de Twitter. Y esto ha llevado a Twitter a que actualice, a que de alguna manera fortalezca ese código de conducta para combatir los delitos de odio dentro de su plataforma. Y en el último año, pues, ha incluido igualmente, igual que hizo el Consejo de Europa, ha incluido los nuevos grupos vulnerables, las nuevas categorías, ya sea por edad, por discapacidad, por enfermedad, y al mismo tiempo ha asumido un rol mucho más activo en su limitación, en su bloqueo, en este combate hacia el discurso de odio, restringiendo ciertos contenidos, ciertas cuentas, ciertos tweets específicos. Y eso ha hecho que desde 2017, vemos aquí, hasta 2020, esto es unas gráficas que saca un estudio que hace una asociación que se llama Simon Wiesenthal Center de Alemania, y esto le pone notas, anualmente le pone notas respecto al odio que se propaga en estas redes sociales. Y vemos que Twitter desde 2017 hasta 2020 pues ha mejorado un poquito. Sin embargo, Facebook vemos que ha empeorado, bueno, cada uno, YouTube ha mejorado un poquito. Es cierto que Twitter ha tomado un rol más activo, pero sigue siendo de las redes sociales en las que más se propaga odio y conviene estudiarlo y combatirlo de alguna manera. Porque, ¿cuáles son las consecuencias? A esto venía. Bueno, empezando por el propio daño psicológico a las víctimas, del acoso, de las amenazas, esto que sería más personal. Después tendríamos la propia erosión de la dignidad, la reputación de los individuos y los colectivos, eso que nos lleva a ese proceso de deshumanización que venía hablando, de estigmatización, es decir, se les vuelve, de alguna manera se les objetiviza a ciertos colectivos, se genera una deshumanización de la otredad, ¿no? Se reduce la empatía hacia esos colectivos y esto lo que nos genera es un caldo de cultivo para que después se puedan producir delitos de odio más graves, crímenes de odio a nivel de calle, actos violentos discriminatorios, ¿verdad? Fuera en el campo offline, ya no online. ¿Y esto cómo se frena? Hasta ahora hemos visto que es importante, ¿verdad? Esto es algo preocupante y que de alguna manera hay que frenarlo.
Vale, pues ¿cómo se frena? Por un lado estarían las estrategias de presión a las redes sociales, lo que viene haciendo un poco la Unión Europea. Responsabilizar un poco a esas empresas, a que verifiquen las cuentas, a que de alguna manera bloqueen ciertos contenidos en algún momento. Por otro lado, estarían las estrategias orientadas a cambiar las percepciones, un poco más las campañas de activismo, ¿no? Las campañas contra el discurso de odio en Internet y también de alfabetización mediática muchas veces, estrategias pues para pues lo que estamos haciendo un poco ahora, para contemplar un poco, concienciar de cuál es la importancia de este discurso de odio, que la gente empiece a entenderlo, que no lo propague de alguna manera, que sepa poner límites. Estos son otro tipo de estrategias que además están haciendo, por lo menos en España, hay muchos proyectos en esta línea. De hecho, Maldita.es, que es una agencia de verificación de fact-checking, ha activado hace poquito, ha recibido financiación y ha puesto en marcha un proyecto, se llama No More Haters, me parece que es precisamente de esto, de alfabetización, de concienciación, y hace encuestas además, algunas muy preocupantes, que pues no sé si salían que la mayor parte de los menores, incluso de entre 10 y 15 años, el 35-40% de ellos, no recuerdo las cifras, pero yo creo que era más incluso, decían haber recibido este tipo de discurso de odio, incluso acosos directos y un porcentaje incluso aún mayor, incluso habiéndolo recibido, también lo habían propagado. También asumían haber luego propagado ellos este mismo discurso hacia otros colectivos. Es decir, que ellos mismos luego retuiteaban esto. Es decir, es curioso. Por eso es importante concienciar y empezar a estudiar esto. Y bueno, y la última, digamos, la última de las estrategias sería precisamente las estrategias basadas en el estudio, en la investigación, en el monitoreo de estas redes sociales, para intentar de alguna manera contemplar lo que hay, la magnitud un poco de esto y empezar a poner ciertas restricciones o intentar habilitar nuevas vías que nos ayuden a comprender estos procesos, esas tendencias y de alguna manera asociarlas con los crímenes que después hay a nivel de calle y que esto luego también sirva para este monitoreo, estos estudios también puedan servir a ciertas asociaciones, incluso a las instituciones públicas, a los cuerpos de seguridad del Estado para tomar luego decisiones. Esto nos lleva un poco a lo que traigo, a hacer propaganda realmente de nuestros proyectos, en los cuales no me voy a parar demasiado, pero sí que me parece importante hablar de lo que estamos haciendo en esta línea. Digamos que en esta estrategia de monitorización, de estudio de las redes sociales, ahora mismo los Observatorios de Contenidos Audiovisuales tienen activo 2 proyectos. Bueno, el primero se acaba de cerrar ahora mismo, que sería Stop Hate Project, y el segundo sería FARM, Preventing Hate Against Refugees and Migrants. Me voy a centrar primero en Stop Hate, muy rápidamente, porque además es mucho más simple, es el que se ha cerrado ahora, era mucho más sencillo. El objetivo de Stop Hate era simplemente desarrollar y evaluar un detector de discurso de odio en redes sociales, en Twitter en específico, motivado por las 3 principales categorías de odio, que como he dicho son en las que se contemplan más delitos de odio, sobre todo en España, por racismo, xenofobia, orientación sexual e ideología política. Esto, un poco la justificación de todo esto, ya lo he explicado, hay estudios ya que vinculan, a nivel más teórico, vinculan esos prejuicios, esa tendencia a deshumanizar, a estigmatizar, con ese discurso de odio directamente con los crímenes a pie de calle, como es ese estudio de Müller-Schwarz. Hay estudios que vinculan esto, entonces pensamos que es importante empezar a monitorizarlo y a automatizar esto, hacerlo de manera más masiva. Ya existen ejemplos que esto se ha empezado a hacer ya en Europa hace años, existen ejemplos de varios prototipos basados en métodos computacionales que tratan de hacer esto, detectar discurso de odio de manera masiva en redes sociales. Pero existían muchas limitaciones hasta el momento en estos prototipos. Y digamos que la principal de esas limitaciones, sin entrar en cuestiones técnicas, que también existían muchas limitaciones a nivel técnico, pero a nivel más teórico, digamos que una de las principales limitaciones es que todos estos prototipos intentaban detectar odio a nivel genérico, a nivel general de todo tipo de discurso de odio, sin entrar en categorías, en grupos, en contextos, a nivel atemporal también, es decir, odio. Y eso era tremendamente ambicioso, porque a la hora de
a la hora de entrenar algoritmos, verdad que no quiero entrar en cuestiones técnicas, pero cuestiones que hay que comentar. Es verdad que los algoritmos, digamos, de aprendizaje automático supervisado requieren, requieren que se les dé ejemplos codificados manualmente, con anterioridad. Y si queremos de alguna manera que un algoritmo genere un modelo que nos sirva para predecir o para detectar odio a nivel masivo, digamos que lo más conveniente es acotar lo más posible el tema, ¿no? Lo que se va, esa categoría target que se quiere detectar, que en este caso sería el odio, en el caso de nuestro proyecto el odio por racismo, xenofobia y en un contexto específico. Y digamos que esto es un enfoque que empieza a dar sus frutos, se sabe que funciona, pero que requiere de mucho trabajo precisamente por eso, porque hay que actualizar constantemente. Si el diálogo cambia, si el lenguaje cambia, las expresiones cambian, los hashtags cambian, los actores cambian, todo hay que actualizarlo, hay que seguir metiendo ejemplos nuevos para que el algoritmo siga funcionando. Entonces, los prototipos hasta este momento no contemplaban esto, entonces no acaban de ser fiables. Cuando intenta detectar odio a nivel general, en todo tipo de contextos, no acaban de ser fiables. Aquí repito que no quiero meterme un poco demasiado con lo técnico, pero aquí simplemente pongo un ejemplo de cómo funciona esto que vengo de alguna manera apuntando. Los algoritmos siempre que hablemos de aprendizaje automático supervisado, los que no funcionan, digamos, los que se llaman de caja negra, los que no funcionan sin saber muy bien cómo, los que funcionan a partir de ejemplos, los que generan modelos a partir de ejemplos, que por eso se llama supervisado, requieren que se les dé precisamente, reitero, ejemplos. Ejemplos que normalmente son codificados manualmente. Y esto se basa sustancialmente en lo que se llama análisis de contenido, lo que todos conoceremos, que es hacer análisis de contenido manual. A través de esos análisis de contenido manuales se les va aportando esos ejemplos a los algoritmos, que son los que después se encargan de, a través de eso, esos ejemplos, convertirlos en un modelo. Un modelo haciendo pues, estructuras de esta palabra cuando va al lado de esta, puede que sea positiva, puede que sea negativa, o puede que tenga un valor intermedio, o si va con este emoticono de risa o lo que sea. Generar un modelo, que es lo que después va a permitir que detectemos, en este caso, el odio a nivel masivo. Algunos de los algoritmos, bueno, aquí tenemos unas gráficas de algunos de esos algoritmos llamados superficiales hasta ahora, de aprendizaje automático supervisado, lo que eran Naive Bayes, regresión logística, support vector machines, máquinas de vector de soporte, árboles de decisión, hay distintos. Y después ha empezado ya a trabajar con lo que se llama redes neuronales, que son algoritmos profundos, digamos que de aprendizaje profundo, lo que se llama deep learning, que son mucho más complejos y ahí es verdad que es más difícil contemplar un poco el modelo, lo que está haciendo realmente las redes neuronales por dentro. Yendo un poco para atrás, lo que nos ha llevado a estos proyectos es un poco varios trabajos que teníamos ya anteriormente, que nos han servido para generar un corpus, un marco de trabajo ya anterior. Estas son algunas de las publicaciones, pero bueno, aparte de estas ya hay varias publicaciones en RACE, en la revista española de sociología, tenemos en varias revistas y acaban de aceptar, está en revisión, pero van a aceptar precisamente en este marco de StopHate, una publicación en cuadernos.info que saldrá dentro de muy poco tiempo, precisamente que habla de esto, de cómo se generan estos modelos de corpus de entrenamiento. E intento acelerar, intento no irme demasiado de tiempo, pero solamente para explicar un poco cómo trabajamos en esto. Lo más importante, como repito, como he dicho antes, lo más importante para que el algoritmo pueda generar unos modelos fiables que nos permitan luego detectar el odio a nivel masivo es de alguna manera encontrar buenos ejemplos que representen esto, lo que queremos buscar. Y para ello lo primero que se hizo fue generar unos filtros lingüísticos. En todos los casos, pero aquí pongo un ejemplo solamente de la categoría de racismo-xenofobia. Se hicieron unos filtros de algunas palabras despectivas como palabras descriptivas en el marco español, en el contexto español en ese momento, que nos ayudaron de alguna manera a filtrar, a descargar de la masa de datos del histórico de Twitter, a descargar mensajes que ya podrían ser potenciales de odio.
Se descargaron y compilaron un total de 72.000 tweets, 24.000 en cada una de las categorías, que se clasificaron, lo que hablo, un análisis de contenido muy simple, manual, se clasificaron usando esta plataforma llamada Kano, que simplifica mucho el proceso, y aquí, como vemos, se ponía odio o no odio, según hubiese odio o no odio dentro del mensaje, y una de descartes que era para todos aquellos tweets que no entraban dentro de esa categoría en el caso de racismo o xenofobia, una categoría que hablase sobre extranjeros, inmigrantes, refugiados, lo que sea. Si hablaban de otra cosa, no nos interesaba, porque no queremos que aprenda eso el modelo, el algoritmo. Todo lo que sea de otro tema, el algoritmo no le da un coeficiente o lo descarta. Entonces nosotros ya lo íbamos descartando aquí. O si era de otros contextos, tenían otro vocabulario, fuera de España, lo que fuera, lo descartábamos. Y esto se hacía siempre por pares. Cuantas más personas lo hiciesen, mejor, pero bueno, un mínimo de 2 personas tenía que haber siempre. Es decir, esto se hacía de manera anónima, de manera ciega, por 2 personas, y tenían que coincidir ambas personas en que había odio en un mensaje para, de alguna manera, validar, estar seguros de que realmente había odio. Y como vemos, incluso habiendo usado esos filtros lingüísticos, que nos dirigían un poco digamos, a filtrar toda la masa de datos de mensajes de Twitter, incluso así, realmente nos quedamos con un porcentaje muy pequeño de odio, fiable, en las que había acuerdo entre las 2 personas. Como vemos aquí, pues es un porcentaje muy pequeño, entre el 15%, alrededor del 15%. Y el verde, lo que vemos verde es donde eran del tema, pero no había odio. Y había acuerdo entre los 2 codificadores, pero no había odio. Todo lo demás fueron rechazados, eran los que eran de rechazo, o que no había acuerdo entre ambos codificadores. Entonces, solamente lo verde y lo rojo, los de acuerdo, de odio y no odio, fueron los que se usaron para entrenar al algoritmo finalmente. Y esto de aquí se puede extrapolar una conclusión ya, y es que realmente no existe tanto odio, por lo menos explícito, dentro de Twitter, sino que son pocas las cuentas y pocos los contenidos de odio, por lo menos en el marco español, pero que sí que hacen mucho ruido. Esto es la primera conclusión que podríamos sacar. Y bueno, concluyendo, esto es lo que se usó, estos mensajes de acuerdo, de odio o no odio, fue lo que se usó para darle al algoritmo que después se entrenaría y generaría un modelo de lo que sería odio, esa variable target, lo que sería odio dentro de ese contexto y lo que sería no odio dentro de ese contexto. Y esto ya está funcionando, se ha validado, se ha probado y hasta ahora está funcionando. El segundo proyecto, simplemente, esto acaba de comenzar ahora el proyecto, bueno, está en activo, y este proyecto lo que hace es ampliar los resultados de StopHate llevándolos al contexto europeo. Hasta ahora hemos trabajado solo en España. En Farm se empieza a trabajar en italiano y en griego también, y no solamente en Twitter, sino además en otros medios, como son a través con comentarios de YouTube, comentarios de ciertos medios digitales en los que se sabe que se propaga de manera potencial este tipo de odio. Y bueno, no he dicho, pero exclusivamente con la categoría de racismo y xenofobia. Bueno, por eso se llama Preventing Hate Against Refugees and Migrants. Este proyecto se centra solamente en detectar odio hacia refugiados, migrantes, etcétera, por racismo y xenofobia en los contextos español, italiano y griego, y además se va a intentar geolocalizar, hacer una geolocalización del discurso de odio para ver si realmente hay vínculo entre el discurso de odio por localizaciones, por regiones, con los crímenes de odio que hay en esas regiones. Y al mismo tiempo se intentará más adelante generar un sistema de alertas tempranas para comprender si realmente hay vínculo, pues tener alertas, ciertos avisos, ciertos warning system, un warning system que se llama, para ver si en ciertas regiones se incrementa el odio, hay ciertas regiones donde puede ser preocupante la cantidad de discurso de odio que se propaga en Twitter y en ciertas redes, para de alguna manera prevenir que haya crímenes de odio en esas regiones. Y hasta aquí. Bueno, esto es un poco el esquema que se lleva a cabo en FARP. Se trabaja como se trabaja ya con redes neuronales, que no he entrado en esto, pero las redes neuronales exigen un nivel de cómputo mayor que el aprendizaje superficial, y trabajamos con el Centro de Supercomputación de Castilla y León, que bueno, nos permiten trabajar en la nube, de manera distribuida y demás, un poco el esquema de trabajo. Y hasta aquí. Esto es un collage de ejemplos de ciertos tweets de odio que traía a nivel
un poco como curiosidad y nada más por mi parte. Si hay preguntas, si hay cuestiones, inquietudes, dudas, críticas, lo que sea, estoy disponible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javi. En serio, es súper interesante y sobre todo ver, ¿no? Todo lo que se puede investigar al respecto y sacar estos proyectos grandes a niveles europeos como ustedes han hecho, o sea, es digno de admiración. La gente que más o menos trabajamos en investigación y que estamos metidos en ello, sabemos lo difícil que es conseguir, ¿no? A más que les subvencionen, que les apoyen, conseguir este tipo de proyectos de investigación tan grandes europeos. Es súper interesante lo que hacen y ahora es súper necesario lo que están haciendo y también en nuestro contexto. Te voy a ir leyendo, Javi, las preguntas que te han hecho en el chat. Algunas se agrupan en lo que es un poco medio legislación. Les comento a los chicos que están preguntando sobre lo que es legislación, que les voy a pasar ya material que me han enviado y que tengo ya recopilado sobre cómo está tipificado aquí en el Ecuador. Discurso del odio como tal no está, pero sí le tenemos como delitos de odio, ¿no? Entonces, algunas cosillas les voy a ir diciendo yo, porque Javier Amores, él sabe y trabaja más en lo que es, ¿no? Europa y tal. Bueno, Rudy pregunta, ¿el discurso del odio puede llegar a causar la muerte en los seres humanos por el hecho de sentirse rechazados? ¿Existe alguna ley que contemple este tipo de agresiones? Yo te digo, Javi, ya le paso a Rudy ahora toda la información en el Ecuador. Como agravante de homicidio, sí está tipificado y ya les voy a pasar esta información que es un poco medio más legal. Janet Morales pregunta, en el caso de llegar al delito, ¿qué penas se contemplan frente a aquellos delitos causados por el odio? Eso yo no sé si tú, Javi, alguna, no sé, algún caso allí en España en que sí haya llegado a tipificarse y haya llegado más allá, ¿no? De que, no sé, tal vez lo de Hassel o del rapero, bueno, que no estaba tanto como discurso de odio, ¿no? Lo que los mensajes de sus raps y de sus twitters, aunque querían, Ese pero es un no. debate distinto. Exacto. Y Paco Sebastián Miranda Chacón pregunta, el problema del control es que en muchas ocasiones degenerarían en censura. ¿O hasta qué punto se sobrepasa esa línea tan delgada? Esa sí le podríamos contestar más que nada porque está dentro del ámbito nuestro, ¿no? Que es la comunicación y el análisis de contenido y tal. ¿Qué opinas, mi querido Javi? ¿Cómo se sobrepasaría esa línea tan delgada Bueno, dentro de lo que es libertad de expresión, censura y todo? bueno, gracias por las preguntas, son muy interesantes, pero abren un debate que podría durar horas y días. Es complejo, incluso en el marco, vamos, yo hablo desde el marco europeo, que se supone que ya llevamos unos años en los que se empieza a contemplar, ya 20 y tantos años, está tipificado, y aún así se sigue de alguna manera reformando cada año, no existe consenso. Yo he estado en reuniones incluso con fiscales, con abogados, hablando del tema del discurso de odio, de los delitos de odio, y cada uno tiene una perspectiva distinta, cada uno te da un ejemplo completamente distinto. Hay muchas maneras de enfocar los delitos de odio. Como tú dices, en España sigue existiendo la legislación que existía antes. Obvia- Obviamente, si hay una agresión, está tipificada como tal, pero una misma agresión se puede, como tú indicas en Ecuador, aquí pasa lo mismo, se puede de alguna manera enfocar a través de precisamente del delito como tal, de agresión, y si es una agresión hacia un gay por el hecho de ser gay, se contempla así, se puede contemplar como una agresión más el agravante, que podría ser un agravante, la condena, o directamente ir por la otra vía, que sería la vía del delito de odio como tal, que ahí no sería como agresión, sino como delito de odio. Y habría que ver cuál de alguna manera penaliza más o requiere una condena más o menos grave. Pero esto es verdad que dependiendo del juez, dependiendo del proceso jurisdiccional, dependiendo de los abogados, varía muchísimo, varía muchísimo. Respecto a los demás, abarcando un poco más, ampliando el debate, yo puedo expresar mi opinión personal más allá, porque es que ya digo que esto es algo muy difuso todavía, que no hay realmente consenso respecto a esto. Mi opinión, obviamente los que son delitos graves, lo que son crímenes, hay que condenarlos, todo lo que hablamos, todo tipo de agresiones y demás,
respecto al discurso de odio, hay que tener mucho cuidado. Respecto al discurso de odio, mi experiencia es que hay que tomarlo con dentro de estas estrategias que yo hablaba. Si os dais cuenta, yo no he puesto ninguna estrategia que de alguna manera involucre a las fuerzas de seguridad del Estado, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que sería la estrategia principal en la que todos pensaríamos. Y yo esto no lo he puesto aquí. Porque es verdad que a priori no me parece que esto sea un tema que de alguna manera se deba llevar por los cauces penales. A priori, a priori. Existen, dentro del marco penal existen muchos, digamos, agravantes también dentro de lo que es discurso de odio. Es decir, siempre que sean altavoces muy amplios, que sean personas con, digamos, que tengan gran poder de viralización, muchos seguidores, personas con cargos públicos, esto puede ser un agravante. Pero bueno, se ve continuamente que estas personas incluso no tienen ningún tipo de penalización, es muy difícil, se les denuncia y precisamente son las que más se escapan. Pero esto sí que está recogido dentro de los códigos penales, que cuando existe un altavoz muy amplio, cuando se usan medios, es decir, no es lo mismo que lo diga yo, que me siguen 4 personas, o en un grupo reducido, como si lo dijese en el bar, a que lo diga una persona que le siguen 5 millones tiene 5 millones de seguidores, que además se retuitea mucho, se multiplica mucho, y además la masividad. Es decir, no es lo mismo hacerlo una sola vez que una cuenta que ya es famosa, ya es conocida por replicar constantemente el mismo tipo de contenidos. Aquí es donde se empiezan a tomar medidas. Pero yo aún así, sigo siendo defensor de que las medidas tienen que ser, yo sí estoy muy de acuerdo con que se restrinja, con que las propias redes sociales pongan restricciones, como se está haciendo a las cuentas de Trump, a ciertas cuentas conspiranoicas, negacionistas. Cuando se entiende que existe un peligro, estas cuentas y se empiezan a masificar, poner unos límites ahí. Pero que no tienen por qué llegar a más. Yo entiendo que no, que tiene que entrar, que existen límites dentro de la libertad de expresión, pero que no tienen por qué ir por los cauces penales, de no ser que se convierta ya en algo grave. Lo que hay que hacer es, de alguna manera, evitar que se convierta en esos crímenes, en esos delitos más graves. Pero para eso hay que intentar bloquear, hacer programas de, como he dicho, de alfabetización, de concienciación, restringir a ciertos contenidos, pero no ir más allá. En el caso que tú mencionabas de Hasél, es un poco distinto porque lo de Hasél ha sido más por injurias a la corona también, por otras cuestiones un poco distintas, que no se pueden, Otras variables en juego, ¿no? que no se contemplan, claro. Son otras cuestiones que no se contemplan precisamente como delitos de odio. Por eso existe tanta controversia ahora, tantas manifestaciones por el caso de Hasél. Yo no me mojo, o sea, yo no sé si debe ser condenado o no. Hay valores, hay argumentos para ambas decisiones. Pero claro, si solamente hablamos de injurias a la corona o de los ataques a ciertos personajes públicos, ahí la cuestión cambia. Lo que he dicho, lo que vengo hablando desde el inicio, si os dais cuenta, siempre ha sido de que el discurso de odio, los delitos de odio, para ser delitos de odio, tienen que ir hacia públicos vulnerables. En el caso de Hasél se está metiendo todo lo contrario, hacia públicos que no se pueden contemplar como vulnerables, hacia políticos, partidos políticos, hacia la corona española. Claro, eso es todo lo contrario. Se entiende que la democracia, de alguna manera, para garantizarse, tiene que garantizar precisamente eso, que haya la crítica, el ataque constante hacia esos personajes públicos, hacia esos que nos representan. Eso debería garantizarse. Entonces aquí se ha dado un poco la vuelta a la tortilla y se está condenando a una persona que no ataca a los de abajo, no ataca a los negros por ser negros, o a los gays por ser gays, o a los judíos por ser judíos, ataca al político. Entonces, bueno, aquí cambia un poco, aquí a él se le ha condenado por injurias a la corona y por lo que ahora se llama en España enaltecimiento al terrorismo. Son las nuevas leyes que antes no se, porque se piensa que si se empieza a viralizar un mensaje de odio hacia los políticos o hacia tal, puede volver grupos terroristas como ETA, que conoceréis.
y solo eso. Vale, no, sí, es totalmente distinto. Y esto va un poquito de la línea que nos ha hecho una pregunta Gabriela Carballo. Estoy seleccionando algunas preguntas porque algunas ya las ha ido contestando Javi, ¿vale? Gabriela Carballo dice, ¿se ha podido observar algún patrón de conducta en quienes practican el discurso del odio? Y te pregunta eso, si se ha visto otras variables que entran en juego, ¿no? Yo no sé si en vuestros estudios habéis visto, si tal vez, ¿qué te digo? Tendencia política o, no sé, sabes, niveles de estudio o algo, alguna variable que incida en que se practique más el discurso del odio que otro. Ella va más a lo que es patrones de conducta, pero yo no sé si en vuestros proyectos estudias también algo así. Sí, bueno, claro. De hecho, para FARM, para el nuevo proyecto, estamos precisamente, antes en StopHate solamente hemos hecho filtros lingüísticos para acotar un poco los mensajes que nos podrían ser más potenciales de odio, porque si no, de la nada, o sea, del total del streaming de Twitter sería imposible, nos quedaríamos con un 0,001 de odio, entonces había que filtrar. Pero ahora al mismo tiempo en FAR estamos haciendo eso mismo, pero con otros medios, e intentando localizar ciertos medios, incluso medios de comunicación, medios digitales minoritarios en los que sí se propaga odio, sobre todo en los comentarios, porque pasan, al no ser tan generalistas, no tienen tanto el ojo encima y algunos de ellos pues, son conocedores de que propagan fake news y odio hacia ciertos públicos. Y hemos tenido que hacer además una revisión amplia de estos tipos de medios y de ciertos perfiles de perpetradores de odio que se llaman. Y bueno, es mucho más complejo de lo que cabría esperar. O sea, muchas veces se habla solamente de un tipo de personaje, de perpetrador del odio, pero cualquier persona puede ser autor de este tipo de odio. Como he dicho, hasta los niños encuestados reconocen, cuando son conscientes de ello, reconocen haber propagado, haber retuiteado o compartido un discurso de odio en algún momento. Pero la fuente inicial, digamos que los que más, los autores de verdad, el origen, esas fuentes de verdad de la mayor parte del odio, digamos que detrás no hay usuarios, lo más normal, digamos que no sé decir, pero quizás un 75% de todo el odio que se propaga en Internet proviene, su origen es de sectores, de nichos muy pequeños que suelen formar parte de ciertas instituciones, ciertas asociaciones, muchas veces de ultraderechas, ¿verdad? De ciertos, incluso como venía diciendo en Twitter, es fácil comprobar ciertas cuentas que se dedican expresamente a esto y que de alguna manera están a cuenta de ciertos partidos políticos, ciertas asociaciones, ciertas fundaciones que tienen intereses en propagar este discurso de odio al mismo tiempo que de propagar ciertos fake news que tienen un vínculo muy directo. Las fake news casi siempre se usan para, igual que los datos falsos, los bulos, todo esto se usa casi siempre, muchas veces, para propagar odio hacia ciertos colectivos, por ideología política o hacia inmigrantes, o lo que sea. Y como decía, hay cuentas que si una cuenta termina con muchos números, pone un par de letras y luego muchísimos números, hay muchas posibilidades de que sea un bot. Si una cuenta en cosa de 5 minutos ha publicado 800 mensajes o 4000 mensajes, obviamente hay muchas probabilidades de que sea un bot. Nadie teclea tan rápido. Y estos bots suelen estar detrás de la mayor parte del odio que se propaga en redes sociales como Twitter. A veces son bots, a veces son trolls, es decir, que no tiene por qué ser una máquina lo que hay detrás, un robot, sino que un algoritmo, sino que hay detrás simplemente son personas reales a sueldo, personas que a veces se quedan con perfiles de usuarios que han muerto, que han dejado de usar el Twitter y tenían muchos seguidores y se venden, se revenden, se quedan con cuentas o se abren nuevas cuentas. Y hay personas detrás propagando odio a sueldo, por intereses. Esto suele ser el origen, pero luego cualquiera de nosotros nos hacemos eco. Claro, todo esto, normalmente estas personas, estas instituciones son especialistas, saben cómo
hacer contenidos especialmente viralizables, sensacionalistas, lo que se llama ahora el clickbait, ¿no? El imperio del like, es decir, hacer titulares, hacer algo muy sensacionalista. Si yo veo algo, aunque esté en contra de eso, si yo veo algo que es de puto negro, los putos negros son los que más violan en esta ciudad, no sé qué, pues lo voy a compartir, aunque no me voy a parar a reflexionar si esto es verdad, si esto es mentira, si detrás de esto hay un discurso de odio innecesario, lo más probable es que lo comparta. Y estos grupos saben muy bien cómo hacer esto, cómo viralizar ciertos contenidos. Por eso digo que realmente detrás de todo suele haber nichos muy pequeños, no todo el mundo tiene ese odio dentro, al final no es, pero que hacen mucho ruido. Los pocos nichos que autores son pocos, pero hacen mucho ruido y se logra luego viralizar. Y cuando digo, me extiendo mucho, perdonadme, pero creo que es importante. Cuando hablo de que en Twitter, cada vez más, esto se sabe, cada vez más, los perfiles son falsos, son fantasmas, son bots, trolls, lo que hay detrás. Y cuando digo esto, muchas personas cuestionan la validez de los estudios en Twitter. ¿Y por qué estudiáis Twitter entonces? Claro, depende de los estudios que se hagan. Si son estudios tipo encuesta, de que se intente predecir elecciones y tal, no vale. Si son estudios de opinión pública como tal, representativos, no vale. Pero si lo que se quiere precisamente es intentar estudiar los efectos de algo, me da igual que el que propague discurso de odio sea un fantasma, sea un bot, sea una cuenta falsa, que sea mi vecino. Me da igual porque el efecto sobre la sociedad va a ser el mismo. Por eso hay que de alguna manera estudiarlo y bloquear eso o combatir eso. Javier, dentro de otras preguntas o dentro de otros enfoques también, por ejemplo, Emily comenta que se mencionó que las personas que reciben mensajes de odio luego los replican o los pueden usar a su beneficio. ¿A qué se debe este comportamiento o cómo puede surgir este tipo de comportamientos de un uso o un beneficio de los mensajes de odio? Bueno, hay muchos intereses siempre. Obviamente, esto es algo en lo que no quería entrar, pero obviamente el odio interesa a muchos partidos. El odio, bueno, hablábamos de que esto proviene del contexto nazi, así no me mojo nada actualmente. Esto proviene del contexto nazi y obviamente no existían redes sociales, pero si Hitler llegó al poder fue porque de alguna manera se viralizó el odio en ese momento hacia los judíos, hacia los negros, hacia todo, a la otredad. Lo que hablamos de la otredad, en aquel momento se contemplaba la raza aria como la superior y todo lo demás, los gitanos, los gays, personas de color, todo esto se contemplaba como que eran infrahumanos. Ya no es que hubiese odio, sino que se llegó a deshumanizar a tal punto de que se contemplaban un poco más que animales y había que exterminarlos. Esto es un discurso de odio que se generalizó, se viralizó y que hizo llegar al poder a ciertas personas que se lucraron mucho con esto. Es decir, hay situaciones de crisis que es muy fácil simplificar un mensaje y en vez de ver las razones reales de lo que nos ha llevado a esa crisis, pues buscar otras razones populistas, digamos. Ver que en vez de la razón de que yo esté en el paro, de que no tenga trabajo, de que no tenga dinero, o de que no funcione la sanidad de mi país, en vez de las razones reales son estas, o por lo que sea, porque no se está gestionando bien la sanidad pública, por los impuestos, lo que sea, por la corrupción de nuestros representantes, pues es por los inmigrantes, porque hay inmigración ilegal masiva, por los refugiados, por lo que sea. O porque se dan ayudas a las personas discapacitadas o a los gays. Estos son mensajes muy populistas que usan ciertos grupos para manejar a la población, para de alguna manera llegar al poder y legitimar en base a esto. Es decir, estos mensajes de odio se usan para legitimar. Al final, legitimar medidas anti-inmigración, cierres de fronteras, lo que sea. Pero obviamente siempre hay intereses detrás de ello.
Vale, mi querido Javi, muchas gracias. Mira, te voy a hacer dos preguntas metodológicas que les he juntado en una. Una es de nuestra querida Belén Valdés Apolo, que te mando un abrazo y recuerdos. Anda, Belén. Sí, por ahí está, Un nuestra abrazo. querida Belén. Ella pregunta si hay herramientas para los investigadores que permitan descargar y analizar el discurso o mensajes de Facebook, así como nos lo permite el API de Twitter. Esa te pregunta metodológica. Y Cata Serrano nos pregunta, ¿los algoritmos detectan discursos de odio en redes sociales como Twitter, donde se pueden seleccionar fácilmente las palabras clave? Pero ¿cómo se detecta en medios más visuales como TikTok, YouTube o Instagram? Muy fregado está. Vale, respecto a lo primero, bueno, un abrazo, Belén. Eh, Respuesta rápida y sencilla, no se puede. Hasta el momento Facebook no ha abierto sus APIs. Algunas empresas consultoras, muy terceros, algunas empresas muy vinculadas con Facebook tienen acceso, pero muy pocas personas, no tienen APIs abiertas. Importante comentar que además Twitter acaba de abrir sus API, en lo que llaman API 2, el acceso académico, que antes solamente se podía acceder, solamente se tenía acceso al 10% del total de tweets, un 10% aleatorio, de los últimos 10 días, es decir, solo se podía descargar de los últimos 10 días, o incluso los 7 días, dependiendo del acceso que tuvieses. Y ahora acaba de abrir Twitter una API que si te la prueban, tienes que presentarte un proyecto académico, realmente tienen que estudiarlo, y si te la prueban tienes acceso a todo lo histórico, al 100% de contenido, desde 2010, desde 2006 que se abriese Twitter, es decir, se accede a todo y se puede estudiar absolutamente todo ya. Además te da muchos más variables, te da todos los metadata de localización, de las métricas, públicas, no públicas, la fuente desde la cual se publicó el Twitter. Ahora mismo se puede hacer de todo con Twitter. Twitter tiene una filosofía muy open access respecto a esto, por eso se trabaja mucho con Twitter también. Aparte de todo lo demás que hemos venido hablando, y de que es una red social en la que se propaga mucho esto y bastante descontrolada, también es porque es de las que más se abre a que se pueda investigar. Respecto a otras redes, complicado, está complicado. Nosotros estamos empezando a trabajar con comentarios de YouTube y comentarios de medios digitales, los cuales se puede acceder. También se está trabajando con Instagram sé que se está trabajando, pero a nivel textual, con los comentarios también de Instagram y demás. Y a través de otras técnicas, a través de técnicas, tanto los comentarios de YouTube, como si queremos acceder a comentarios de medios digitales o a los contenidos de Instagram, se usan técnicas de scrapping, lo que se llaman técnicas de scrapping, de rascado, usando otras técnicas de dudosa legalidad, porque ninguna de estas plataformas, ni YouTube ni Instagram, tienen APIs abiertas, como Facebook. Instagram tuvo un tiempo, temporalmente, pero las volvió a cerrar, ahora mismo no tiene acceso. Se trabaja con Instagram a través de scrapping, de técnicas de rascado, pero que podría traer problemas, porque por sí misma no abre el contenido. Instagram no lo permite. Además, creo que lo pone en su código de conducta, lo que creo que no lo permite. Me consta que Facebook ni siquiera con técnicas de rascado es fácil conseguir contenidos de Facebook y trabajar con ellos. Vale, muchísimas gracias. Yo creo que Yo te he Belén, respondido, ¿verdad? sí, Belén, bueno, pues sí, Belén decía que muchísimas gracias, que queda contestado. Mi querido Javi, ya vamos a dar por terminado. Voy a leerles a los chicos la información que nos ha mandado nuestro querido profesor Jorge Piedra, que él es nuestro profe que sabe muchísimo de legislación, sobre todo en el área de comunicación, y nos dice, como discurso de odio no hay nada tipificado, ¿no?, en nuestro Código Integral Penal, pero puede ser asimilado como delito de odio el artículo 177, que sanciona, entre otras conductas, la violencia psicológica de odio, que es de 1 a 3 años de prisión. Entonces, un discurso de odio es una forma de manifestación de la violencia psicológica de odio, que eso es lo único que nosotros tenemos
tenemos tipificado, ¿no? Que más o menos era lo que hemos hablado al respecto. Eso es para contestar un poco las preguntas varias que nos hicieron en torno a la legislación que teníamos en Ecuador. Y para cierre, mi querido Javi Amores, sí quisiera que veía otras preguntas que se englobarían en esto, ¿no? Yo no sé si recuerdas como Juanjo Igartua siempre decía, ya tenemos la vacuna para la xenofobia, la vacuna para la porofobia, para el discurso de odio, para todas estas cosas, ¿no? Él siempre respetando las narraciones, ¿verdad? El cómo poder contar historias nos puede sabes, cambiar actitudes, conductas, comportamientos, sentimientos, emociones y tales cosas más. Yo no sé si podrías aconsejarles a nuestros chicos, que todos son estudiantes de comunicación, muchos de ellos irán a lo que es periodismo, otros a lo que es investigación, otros a community manager, muchos de ellos tal vez un periodismo digital de calle. ¿Cómo pueden ellos desde su trinchera tratar de frenar o tratar de ayudar o de alfabetizar hasta de cierta forma a que la ciudad sea un poco, ciudadanía sea un poco más crítica y sobre todo tratar de evitar de que cierta noticia, ¿te acuerdas? Yo no sé, mucho decía Juanjo, no hay que poner la nacionalidad o no se debería. ¿Cómo, qué consejos les darías a los chicos que podrían ellos pensarlos, estudiarlos y todo para tratar de evitar llegar a esto, no al discurso de odio, que sí llega a crímenes? Yo te comento que el otro año, a inicios del 2019, un individuo de nacionalidad venezolana mató a su pareja embarazada frente a los policías y tal. Bueno, el revuelo fue tal, Javi Amores, que por la noche había linchamientos en la calle. O sea, pero linchamientos, ¿sabes? O sea, gente persiguiendo a mujeres, niños, hombres, de ya si eran venezolanos o si eran colombianos, daba igual. O sea, fue un linchamiento masivo, ¿verdad? Y claro, fue cubierta la noticia por este periodismo digital de calle, ¿no? Que es el que primero llega a la noticia. Ya ni era por los medios de comunicación clásicos porque no llegaron. Y sí, sí se dan estos casos brutales de, bueno, o sea, ¿cómo informas? ¿Qué dices? ¿Qué cubres? ¿Lo muestras? ¿No lo muestras? Todo eso, si así cerramos y los chicos también quedan con lo que nos diga el Javi Amores. Dinos, Javi. Vale. Bueno, respecto a lo primero que mencionabas de la vacuna, me ha encantado porque precisamente lo veníamos hablando y se me ha olvidado comentarlo en la presentación, pero veníamos hablando las últimas semanas con Juanjo precisamente, porque en FARM, digamos que el siguiente paso, me he quedado ahí en lo computacional, pero el siguiente paso es ir más allá y con ese conocimiento elaborar precisamente esas vacunas, lo que llamamos vacuna, que son como píldoras narrativas, lo estamos llamando, que es precisamente usar las estrategias de persuasión narrativa para para viralizar de alguna manera ciertas historias basadas en datos reales, historias personales y demás, intentar llegar a ciertas personas y se va a hacer un experimento realmente para ver si personas con baja empatía, que realmente son potenciales perpetradoras de odio, pueden de alguna manera variar un poco sus actitudes, ese marco actitudinal y sus comportamientos con esas píldoras narrativas. Es decir, esto se va a intentar también en este proyecto. Pues me parece interesante comentarlo. Respecto a lo que me planteas, bueno, creo que básicamente son las estrategias que ya mencionaba en la presentación. Cada uno desde su lugar, desde su posición, tiene que abarcar lo que buenamente pueda y, sobre todo, estar muy concienciado de la importancia de esto y a partir de ahí, si estás muy concienciado, las actuaciones van a salir solas y además un poco trabajar en esa labor de concienciación. Las personas que trabajen en medios, directamente en medios, gestores de medios, periodistas, generadores de contenidos y demás, está muy claro intentar, por todos los medios, intentar no propagar. Aquí no hablamos de discurso de odio, como hablaban los medios, normalmente no hablamos de discurso de odio, pero intentar no propagar mensajes que puedan fomentar el discurso de odio después en las redes sociales o en otros entornos. Es decir, intentar no propagar, no publicar
cuestiones que no estén contrastadas, que no vengan de fuentes que no se hayan contrastado, fuentes no rigurosas, o sea, es decir, intentar no propagar fake news o bulos o cualquier cosa que nos llegue. Eso los que trabajan en los medios, pero también cada uno de nosotros. Es decir, intentar que cualquier cosa que nos llegue a WhatsApp, esto, claro, esto es fácil decirlo, pero complicado hacerlo, por las propias prácticas profesionales en los medios y los que no estamos en los medios igual, por la falta de tiempo bueno, obviamente la mayor variable, lo más importante suele ser el tiempo. No tenemos tiempo y muchas veces ni ganas de esforzarnos en contrastar, en mirar otros medios, bueno, simplemente hacer una búsqueda activa. A veces hay muchas técnicas, coger imágenes, hacer la búsqueda inversa de imágenes o buscar la información. Muchas veces es muy simple porque las manipulaciones que se hacen y las fake news que se hacen, que se construyen, muchas veces son muy burdas y muy malas, o sea, es fácilmente detectable, pero muchas veces por falta de tiempo o de ganas, o simplemente porque dejamos llevar por ese sensacionalismo del titular o del clickbait, ¿no? Enseguida le damos a clic y muchas veces se propagan hasta noticias tontas que son creadas para hacer simplemente risa y se propagan como si fueran reales a veces, que me hace gracia porque aquí existe un medio que exclusivamente se dedica a eso, el Mundo Today, que solamente hace noticias falsas, pero intencionalmente, de risa. Pero te llegan a veces de personas que obviamente no están especializadas tanto en esto o demás, y te llegan como si fueran reales. Entonces, bueno, creo que es importante que las noticias falsas, fake news, que propagan un tipo de odio hacia según qué colectivos, intentar contrastarlas y evitarlas. Por lo demás, todos los que estamos activos en redes sociales, saber detectarlo, saber identificarlo y no propagarlo. Y de alguna manera, los que tengan mayor cota de responsabilidad o más seguidores y demás, si pueden hacer una labor de contraargumentación, quizás, sería interesante. En vez de propagarlo, decir, no, mira, esto no es así, por esto, por esto y por esto. O hay otras formas de decirlo. Porque el odio también hay muchas veces, nosotros a la hora de codificar con muchos codificadores, somos muchas personas en el proceso de codificación y seguimos así, y claro, hay mensajes que muchas veces cuesta concebirlo como odio. Hay mensajes que si una persona ha cometido un delito, ha apuñalado a otra persona, la respuesta, obviamente, muchas veces de cualquiera de nosotros es con odio. Es puto negro, hay que matarlos a todos. Claro, dices, bueno, es que ese negro ha matado a otra persona, pero bueno, pero no tienes que emplear ese léxico. Ese léxico ya entra en una espiral de odio. No tienes por qué colectivizar, y ya muchas veces se colectiviza, se generaliza, hay que matarlos a todos. ¿No? Una persona que ha matado a otra persona o ha robado a otra persona, bueno, pues se puede repudiar de otras formas, sin usar un discurso de odio realmente. Entonces esto hay que empezar a concienciarse y a concebirlo y a usar otras formas. Y si vemos que eso sucede, pues no permanecer impasible respecto a eso, intentar, pues, no sé, de alguna manera contraargumentarlo. Vamos, lo ideal. Si no, al menos no propagarlo. Exacto, Al yo menos creo no intentar. que es básico eso, ¿no? Generar estos mensajes de contrarrespuesta que se llaman los de contraargumentación, o sea, y un poco críticos y sí, o sea, yo creo que nuestra función sí es esa, ¿no? El tratar de, sobre todo, generar criticidad, que es lo que nos falta a un montón de gente, ¿no? O sea, el sentimiento este que tenemos en común es eso, que nos falta ser críticos en todo aspecto.